Seguir acá, al pie del cañón. Esta es la última charla del día. Vamos a hablar ya, Michael me ha hecho un gran trabajo, me ha facilitado esto enormemente. Entonces, básicamente me voy a enfocar en cosas muy puntuales, el manejo ortoplástico, ese término tan bonito que suena. Esto es a lo que nos llega. Entonces, una de las cosas que preguntaban, esta es la primera pregunta, ¿será salvable? ¿Qué creen? Con la clasificación de Ganga, de Ota, de Gustilo Anderson, todas, aquí caben todas. ¿Será que es salvable? ¿Nos metemos en esa vaca loca? Porque esto es ortoplástica, esto es enfocarse en que tenemos no solamente un hueso. Miren que la fractura, pues más o menos, no está tan terrible. El problema es la exposición, el problema es tejidos blandos. Tanto que he molestado con los tejidos blandos durante todo el día. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es el concepto de ortoplástica, qué quiere decir eso que suena de esa manera, cuáles son las fases, las necesidades y quién se puede aplicar. Entonces, pues esto es simplemente historia, esto viene desde mucho antes. La primera colaboración fue a principio de siglo, esto no es nuevo. O sea, este cirujano, Gillis, que era un cirujano plástico, se unió con Lane, el clamp de Lane, perdón, y ellos empezaron a hacer casos conjuntos de pacientes con lesiones severas de tejidos blandos. Entonces, esto no es un concepto nuevo, pero ¿qué pasó? Después de la Segunda Guerra Mundial se elaboró muy bien el concepto de la cirugía microvascular. Entonces, al mejorar la cirugía microvascular, pues se empezó a hacer colgajos microvasculares. Entonces, transferencias del dorsal, transferencias de ALTs y demás. Y ahí pues fue avanzando y ahora pues podemos transferir más o menos lo que queramos. Estos son los tres pilares de una reconstrucción como la que teníamos al principio, ¿cierto? Entonces hay una reconstrucción ósea, bueno, de perfusión vascular, obviamente que es la más importante inicialmente hablando. Entonces tiene que estar ¿quién? El ortopedista y el vascular, ¿cierto? Para reparar la arteria si está dañada en una 3C. La estabilización ósea, pues eso sí básicamente nos compete, y la reconstrucción de tejidos blandos es plástica y ortopedia. Entonces, para un equipo de ortoplástica mínimo debemos tener estos 24 horas. ¿Qué centro cumple con esos criterios? ¿Qué hospital? Yo no. ¿Tú sí? Bueno, eres una afortunada y te felicito. No es lo convencional, o sea, normalmente que uno tenga un vascular, o sea, yo tengo vascular 24 horas, pero no cirujano plástico. O sea, que haga la transferencia para hacer lo que hablaba Michael de hacer el colgajo de entrada, no lo tengo. Eso no lo tengo. Tengo el vascular para reparar la arteria, sí. Pero pues si nos toca entonces, eso es lo que, y miren lo que más necesitamos también, infectólogo, enfermeras, terapia física, esto es un grupo interdisciplinario normalmente. Entonces, eso es lo que el Fix and Flap, bueno, este artículo ya lo nombró, de Gopal, Godina y Gopal son los dos que empezaron con el término de Fix and Flap, de fijar y cubrir. Y pues esto lo que mostraban era que pues les iba mucho mejor cuando se hacían los colgajos tempranos. Eso que está acá en verde es simplemente que hay mayor índice de infección cuando pasan de 7 días, cuando se retardan los colgajos. Esta es una imagen de un chat que tengo en el hospital, se llama Grupo de Reconstrucción e Infección Muscular, y aquí estamos los participantes, aquí hay cirujanos plásticos, acá hay terapeutas, acá hay, y todos los casos que son de reconstructivo de manejo ortoplástico se comentan en ese chat. Entonces, esto que parece tan sencillo es súper importante, porque es ponernos de acuerdo con el plástico. ¿Cuántas veces el plástico lo llama a uno a decirle, oiga, ¿me puede cambiar el tutor que no puedo hacer el colgajo? Y uno no puede ser. Me quita, y es un Ilícerov, entonces quita el Ilícerov, hágalo y vuélvalo a poner. O sea, son complicaciones que son prevenibles con un chat de WhatsApp. El WhatsApp a veces también es útil. Entonces, esto es lo que podemos utilizar para nuestros conceptos. Este es un algoritmo que hay de ortoplástica, de cómo se enfoca si es una, 1, 2 o 3. La 3 obviamente lo que prima es el vaso y es lo primero que se va a reparar. La pelea de quién fija primero, si ortopedista después vascular o primero vascular y después ortopedia, eso es una pelea ya diferente. Y pues esto ya es según el sitio donde está el defecto, qué tipo de colgajo utilizar. Porque recuerden que en este momento, en el momento del ingreso, el plástico ya está pensando en el colgajo. Eso es un poquito el cambio de chip, que ese es el concepto de ortoplástica, o en su caso en el segunda o la tercera cirugía, porque esto es lo que busca el concepto de ortoplástica, no solamente salvar la extremidad, sino que funcione. A mí me ha pasado que he reconstruido piernas y después yo digo, ¿será que hubiera mejor haberlo amputado? Una pierna de palo. Queda uno con ese sinsabor, ¿no? Después de 3 años. Entonces, no solo salvar, sino que le mejore, o el paciente que
tiene su pierna, radiografía bonita y le duele y nunca puede dormir y es adicto a algún tipo de opioide. Entonces, eso pasa con las reconstructivas y eso es algo que tenemos que tener presente. Sí, por ejemplo, en este caso, pues se hizo un microvascular de entrada, pero eso lo hace, como les digo, cirugía plástica. Entonces, por ejemplo, esta pierna, ¿será salvable? Ahí la estamos teniendo. Esto es una lesión ósea no tan severa, pero la exposición sí, y tuvo una lesión vascular, este paciente terminó amputado. Entonces ahí ya se nos acabó el algoritmo por el lado de la parte vascular, ¿cierto? ¿Cuáles son candidatos? Pacientes con lesiones severas de tejidos blandos, que tengan una alteración de la función vascular, que tengamos el equipo completo, es decir, que tengamos el vascular disponible, o una lesión neurológica asociada. Ustedes saben que antes, cuando un paciente tenía anestesia plantar, era indicación de amputación de entrada. El estudio del LIP, del grupo del LIP, que es el estudio más grande, mostró que el 50% de los pacientes que se amputaban por anestesia de la planta era injustificada. Imagínense el alcance de ese estudio. Entonces, por eso, la anestesia en la planta del pie al día de hoy no es un criterio para amputar, a menos de que haya una lesión anatómica irreparable del nervio tibial posterior, eso sí, si no, no. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener presentes. Ese pie, por ejemplo, esto tuvo un trauma con una máquina este paciente, ¿será que es salvable? ¿Será que por más ortoplástica que tenga esto lo podemos salvar? Entonces, eso es lo que tenemos que entrar con el plástico y con el vascular y decirnos, mire, esto no solamente porque yo puedo llenar esto de Kirchner y dejarlo como una acupuntura, pero entonces, eso hasta qué punto será viable. ¿Sí? Una planta anestésica es muy complicada de manejar y es el paciente que termina después pidiendo la amputación porque está lleno de úlceras en la planta del pie. Las ventajas de los colgajos musculares. Entonces yo ya había nombrado los colgajos musculares en la primera charla, el gemelo, sóleo, que son los que más se utilizan y los que utilizamos, y estas son las ventajas. Pues tenemos el músculo ahí, lo podemos rotar. La técnica quirúrgica, piensen que nosotros conocemos más la anatomía de los músculos que los plásticos. Entonces, en principio no es tan complejo rotar un gemelo o rotar un sóleo. Ahora, hay que tener cierto entrenamiento para hacerlo, ¿sí? Pero es probable, resiste mejor la infección que un colgajo de piel, por ejemplo, o que un libre. Este es un caso de una paciente que por una fractura de rótula, miren en lo que terminó, una fractura de rótula abierta, le hicieron la reinserción. Este es el Veraflow, el sistema de presión negativa que nombró Michael con instilación, por eso se ve así como la piel de un cocodrilo, porque eso va instilando solución y va aspirando. Y terminamos resecando todo el fémur distal por una infección terrible, por una fractura de rótula abierta. Miren cómo sale esa infección. Entonces, estas son complicaciones que tenemos que tener con ortoplástica para saber qué debemos hacer con estos. Y pues en este caso cerramos todo el colgajo, quitamos el fémur distal y le roté un gemelo medial. Eso para cubrir, y una artrodesis femorotibial por una rótula. O sea, yo estaba sorprendido con este caso. No puede ser que una rótula termine en esto, pero pues puede pasar. Y se le hizo los colgajos de los injertos de piel. ¿Cuáles son las desventajas de los colgajos? Primero, que se le muera, porque se agarra con el plástico. Porque si uno hace el colgajo y se murió, entonces el plástico pone bravo con uno. Si uno está con el plástico y él lo hace, ok, perfecto. Es el equipo de ortoplástica como debe funcionar. Porque también, si no tenemos el cirujano plástico, que a veces pasa también, ¿será que nosotros podemos hacer estas coberturas? Eso es tema de otra charla, pero hay artículos mostrando de cómo se manejan los defectos de cobertura por el grupo de ortopedia, haciendo este tipo de colgajos. Los fasciocutáneos, como el sural reverso, que es solamente fascia con piel, no va músculo en el colgajo. Estos son de menor volumen, entonces es una ventaja porque no quedan esos colgajos tan grandes, ¿cierto? Y permite movilidad de articulaciones. Esta es la zona donante y ahí es como se va a pasar este colgajo de aquí a donde se va a poner. Tienen pelos, entonces es una complicación no, sino una desventaja chistosa, pero sí, pues porque queda con pelos en una zona en donde no hay pelos, entonces se ve raro, ¿cierto? Pero pues nada, es que hacemos. Si se infecta, tolera poco la infección. Entonces esos son de los otros problemas. En el concepto de ortoplástica, el debridamiento oncológico de trauma se llama eso, que es que resecar, no les dé miedo. Es mejor manejar un defecto óseo que una infección, siempre. Entonces, si tenemos que hacer un debridamiento radical, y miren, esto incluye tejidos blandos, miren ese músculo ya no contrae.
Esto debe incluir hueso, debe incluir el tejido devitalizado alrededor. ¿Qué se trata de conservar? La parte articular. Por ejemplo, en este caso, miren esta lesión, pero la lesión de tejidos blandos era muy grande. Terminamos resecando todo esto, espaciador de cemento y un tutor de transporte con un dorsal ancho. Este era un dorsal ancho y pues está en un transporte. Esto fue un transporte que ya llegó a esta zona y ahorita lo tengo pendiente para injertarle el docking site. Entonces son casos en donde definitivamente tenemos que trabajar con el enfoque ortoplástico para que salgan adelante. Cuando tengamos lesiones en el tobillo, entonces se puede pensar en artrodesis de entrada, por ejemplo, sobre todo en pacientes de mayor edad. Ahorita, por ejemplo, hay estudios de pacientes de mayores de 80 años, todos artrodesarlos, incluyendo fracturas de tobillo. Eso me parece muy loco, con clavos tibio-talocalcáneos. Sin embargo, las tasas de unión en las artrodesis no siempre son altas, entonces hay que tener presente eso como una futura complicación. Los niños con 13 en concepto ortoplástico se comportan similar a los adultos. Entonces también eso tenerlo presente. Los alargamientos óseos en los niños tienen una particularidad y es que como estamos alargando una extremidad que también está en crecimiento, probablemente requieran en algún momento un colgajo y eso tenemos que tenerlo presente con el cirujano plástico que esté en nuestro enfoque. Por ejemplo, miren estas transferencias tan grandes, eso queda muy abultado y muchas veces también hay que disminuir el volumen de ese colgajo. Nosotros como ortopedistas despreciamos la parte estética, ¿cierto? Agradezca que tiene pierna, señor. ¿Sí o no? Pero esto también muchos pacientes les limita la movilidad, no pueden usar un zapato, cosas de estas y estas son indicaciones para disminución del volumen del colgajo. ¿Cuándo podemos manipular estos colgajos para hacer otros procedimientos de ortopedia? Se dice mínimo 8 semanas, que se integre ese colgajo para nosotros manipularlo. Y siempre entramos con cirugía plástica. Entonces este grupo debe estar 24/7, nada que hacer, ¿cierto? Tener turnos de disponibilidad, me llamaron, tuve una fractura 3B severísima, entramos con el plástico, con el vascular. Las reuniones interdisciplinarias, en esto sí que es importante. Las reuniones del grupo que les mostré de WhatsApp son los lunes en el hospital y nos reunimos con los plásticos, con los infectólogos y demás para hablar de casos específicos de reconstrucción. Conocernos también, obviamente, el grupo tiene que conocerse. Esto es, por ejemplo, los pacientes que llegan de otro lado o llegan directamente a un centro de atención de tercero o cuarto nivel. ¿En mayor complejidad es cuarto nivel acá? ¿Tercero? Entonces, que lleguen a primer nivel o tercer nivel. Pues les va mejor a los pacientes que llegan directamente a tercer nivel. Creo que no se necesita muchos estudios para eso, pero pues igual están descritos. Este es uno de los estudios. Y pues este es otro caso en donde los típicos que los remiten para que los cubra plástica. Y uno ve esto. Entonces, ¿qué van a cubrir si todo esto está muerto? ¿Cierto? Entonces termina uno quitando la placa, haciendo la resección y poniendo un fijador y con un colgajo, un libre. Este es una LT. Entonces, en principio, pues todo esto es lo que necesitamos tener presente cuando tengamos estas complicaciones. ¿Cuándo se debe hacer el colgajo? Lo más rápido posible. Entre más rápido, menos se necrosan los colgajos. Este estudio está mostrando eso. Si necesitamos protocolos o no, este es un estudio bonito de un hospital en donde mostraban el riesgo de infección antes de aplicar el protocolo ortoplástico y después de aplicar el protocolo ortoplástico. Y miren cómo bajó el índice de infección. Estamos hablando de infección ósea. Entonces sí es importante cubrir rápido a estos pacientes. Bueno, porque la experiencia demuestra que los colgajos se mueren menos. Miren que a medida que van haciendo más colgajos, estos son los años, a medida que van haciendo más colgajos, se van necrosando menos. Entonces obviamente la experiencia sí influye en todo esto, que es lo mismo que está mostrando aquí. Entonces, pues en resumen, el concepto de ortoplástica es muy importante en este tipo de reconstrucción de fracturas, pues con una exposición severa, una lesión severa de tejidos blandos, y conocernos en el equipo es supremamente importante porque ningún equipo va a funcionar si no nos estamos hablando entre nosotros, si no nos conocemos, si cada cual por su lado. Y el debridamiento inicial debe ser radical, ¿sí? No, que no tengamos miedo a resecar lo que sea necesario, ya después manejaremos los defectos y que la cobertura de esos tejidos blandos idealmente sean los primeros 7 días. Y pues me despido, muchas gracias por